Vamos a hablar en estos 30 minutos, de lo poco que me deja 30 minutos para hablar de búsqueda por voz. Antes que nada me quería volver a presentar. Soy José Fachín, tengo un blog en internet bastante bien posicionado en el tema del marketing digital, con más de 500.000 de visitas. Además de esto, soy el Regional Marketing Manager, esos nombres difíciles que se usan ahora para poner un cargo como el director de marketing, para Semrush, para todo lo que es Iberoamérica. Tengo también una escuela de marketing digital en Barcelona y además de ello tengo mi agencia de marketing digital en la que, por ejemplo, trabajo con clientes como PrestaShop. Mi agencia, JF Digital, le lleva el blog de PrestaShop en español, ¿vale? O sea que, sobre todo de lo que voy a hablar aquí, porque la búsqueda con voz, por voz está muy relacionada con el tema de los contenidos, es principalmente a varios de las cosas a las que yo me dedico. Lo primero que nos debemos preguntar cuando hablamos de búsqueda por voz es ¿por qué? ¿Por qué tengo que, con mi e-commerce, preocuparme por la búsqueda por voz? La chica que estaba anteriormente hablaba del móvil, del móvil, del móvil, del móvil. Ya llegaremos a esa parte, pero antes que eso quiero que veamos un par de datos que los saqué ayer mismo. El Departamento de Estadísticas de Semrush me los ha conseguido. Veamos, por ejemplo, ¿por qué mostré Siri? Porque es el principal. Estos son datos, si estuviera en una pantalla gigante lo verían mejor, pero más o menos para que se den una idea, ¿se alcanza a ver desde el fondo? ¿Más o menos? Vale, se los digo yo entonces. Estos son datos de búsqueda. ¿Qué significa? No es la cantidad de gente que usa estos aparatos, sino es la cantidad de gente que se preocupa por buscar información sobre estos asistentes de voz en Google. Por ejemplo, hay hasta 2,5 millones de personas buscando información sobre Siri, no solo usándola. Así que imagínense la cantidad de gente que hay usándola. Vamos a ver un poco más. Vemos que Siri domina el mercado hasta el día de hoy, seguida muy de cerca por Google, pero todavía tiene la mayor cantidad de porción del mercado. Estos datos son de principio de año, pero los de aquí de España son exactamente de ayer. Me los han dado así calentitos. En España, más o menos 80.000 personas al mes buscan información, otra vez de nuevo, Siri. Siri, Cortana, Bixby, que es el de Samsung, Amazon Alexa y Google Assistant. Pero Siri sigue dominándolo. ¿Por qué? Yo creo que principalmente por marketing, porque la mayoría de la gente está viendo continuamente la publicidad de La Roca y de un montón de gente hablando de Siri, pero también es porque la gente les gusta esto de hablar con su teléfono. Aquí lo vamos a ver más en detalle. Vemos que el año pasado Siri en España llegó a un volumen de 60.000 búsquedas mensuales y ahora en este año, todavía sin terminar el año, ha tenido picos de 80.000 búsquedas al mes. También podemos ver exactamente lo que decía antes, el de Google Assistant ha tenido una pequeña baja, principalmente porque Samsung se ha decantado por su propio asistente de voz. Eso creo que le ha jugado un poquito en contra. Pero va a remontar muchísimo con otros datos que veremos después, que es el propio dispositivo que se ha creado para ayudarlos. Aquí vemos el de Samsung cómo está creciendo visualmente, aunque todavía son 10.000, lejos del otro. Cortana es, como yo diría, el plato oscuro o el punto oscuro de esto. Cortana está descendiendo. Y si hablamos de dispositivos, me imagino que todo el mundo coincidirá que el de Google es el que más está buscándose en todo el mundo, a llegar hasta los 6 millones de personas buscando información sobre esto. Tiene el 66% de las búsquedas sobre estos 5 dispositivos. Aquí en España llega a haber hasta 150.000, es decir, más personas inclusive que las que están interesadas en información sobre Siri, buscando información sobre este dispositivo. Vemos aquí el Apple Home, bastante desconocido a día de hoy, está empezando a subir, solo tiene 2.000 búsquedas mensuales. Vemos el de Amazon Alexa, el Google. Y por último, luego de haber visto todo esto, empieza la charla de verdad, ¿vale? Esto anteriormente fue un poquito para que nos demos cuenta de los datos, de por qué.
Si no les sirve entender que cada vez más gente se preocupa por eso, partamos de la base de que el e-commerce cada vez es más móvil. Y en el móvil la gente cada vez más busca por vos. ¿A cuántos de vosotros gestionáis una web? ¿Cuántos gestionan una web? ¿Les ha llegado la notificación hace un mes y pico de Share Console de que ahora Google mirará el móvil? Hacía 2 años que venían diciendo móvil first, todo el mundo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Lo que pasó hace 2 meses. Que ahora Google, para indexar y para ver la calidad del contenido, lo mira desde el móvil. Si tu contenido no es bueno desde el móvil, te va a afectar inclusive el posicionamiento de los ordenadores. Eso nos ha llegado a decir que el móvil es lo primero cuando vamos a optimizar una página web o un e-commerce, ya sea en SEO como experiencia de usuario. Y si tenemos en cuenta unos datos bastante interesantes que sacó la agencia Flat 101, que es de Zaragoza, que el año pasado la conversión en e-commerce bajó al 0,8%, es decir, ni una persona de las 100 que entran a tu web te compran, ni siquiera uno, vamos a entender que cuanto mejor trates a tus usuarios y más te amoldes a lo que ellos quieren, y sobre todo en móvil, mejor van a ser los porcentajes de conversión de tu web. Entonces, la pregunta real no es por qué, es cómo. Es decir, ¿cómo me debo mejorar o adaptar mi e-commerce a esa búsqueda por voz? Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora. De cómo debo hacer esto. Vamos a empezar primero y principal con lo básico. Si ya hemos llegado a la conclusión de que el móvil first, es decir, el móvil es lo primero, lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hablar de búsqueda por voz. Si mi web carga lenta, si mi web no se ve bien en el ordenador, da igual que sea responsive, necesita verse bien. Si mi web está ofreciendo contenido duplicado porque tengo una versión móvil y tengo una versión de sobremesa y no está bien estructurada, todo eso me va a afectar. Y para evitar problemas, lo que debemos hacer es cuidar cómo nuestro e-commerce se está mostrando en Internet. Para eso, por ejemplo, en Semrush tenemos una herramienta que me deja hacer una auditoría on-page, de SEO on-page y experiencia de usuario exclusiva para el móvil. Es decir, que va a mirar toda la estructura, desde contenidos duplicados, contenido mixto, si tiene contenido escaso. O sea, te va a decir todos los datos técnicos de SEO que necesitas, pero apuntados directamente desde el móvil. Esta herramienta de Site Audit nos va a ayudar a encontrar todos los errores que tiene nuestra página web a nivel SEO. Luego, una vez que ya tengo esa web optimizada para que nuestros usuarios cuando entres no se sientan incómodos o no tarde mucho en cargar, tenemos que empezar a preocuparnos por la elección de los términos o keywords que vamos a utilizar. Y para la búsqueda por voz hay que mirarlo mucho más allá. Esto no va solo de palabra, sino que va de palabras. Es decir, tienen que entender bien la definición de palabras claves. La definición de palabras clave que la mayoría de vosotros tendrán ahora en la cabeza es el término que pongo en el navegador para encontrar algo. ¿Me equivoco? Eso es de hace por lo menos 7 u 8 años atrás. Esa evolución ha sido gigantesca. Ahora, en este momento, una keyword es una intención de búsqueda. Es decir, como ven ahí en el televisor, es una intención de búsqueda temática que realiza alguien para encontrar una respuesta a una necesidad. Y al ser una intención significa que ya no solo importa lo que el usuario busca, sino que también lo que realmente quiere encontrar atrás de esa búsqueda. Por ese motivo, hablamos de que en la búsqueda por voz van a cobrar mucha fuerza las palabras claves de cola larga o long time. ¿Por qué? Porque la gente cuando habla con su móvil, habla con su móvil. No escribe como indios, que inclusive escriben sin acentos y con errores ortográficos. Lo que hace son utilizar intenciones, acuérdense que las palabras claves son intenciones de búsqueda de long tail, es decir, de cola larga, más específicas. Las personas nos van a decir pizzería, van a decir dónde hay una pizzería cerca de mí. Esto ya vendrá para el punto siguiente, quédense con el cerca de mí. O dónde hay una pizzería en Madrid
en Alcorcón, en Barcelona, donde vivo yo, o donde sea, ¿vale? Y no solo esto, no sé si se dieron cuenta lo que puse allí, que la búsqueda por voz, según las estadísticas del propio Google, dice que casi nadie usa menos de 3 palabras, porque hablan con el móvil, hablan con Siri, hablan con los diferentes dispositivos. Y al hablar, ¿qué son estas palabras claves? Long time, es decir, búsquedas más específicas. Ya no es cómo ir a Londres, sino es cómo ir a Londres en avión, ¿vale? Inclusive en avión, con poco dinero o con alguna otra cosa más. Por ejemplo, en SEMrush tenemos una herramienta que se llama Keyword Magic Tool. Keyword Magic Tool tiene 8,3 billones de palabras claves para todo el mundo, teniendo 306 millones de palabras claves para España. Pero lo mejor de Keyword Magic Tool es cómo funciona. Keyword Magic Tool, yo puedo poner una base de datos, puedo poner una palabra y me va a dar cientos de miles de palabras claves relacionadas segmentadas por categoría. ¿Qué significa? Toda la columna que tenemos al lado, como ven aquí, las puedo ir segmentando de acuerdo a los intereses que yo quiera. Y no solo esto, tengo para hacerlo con concordancia amplia, significa que no solamente va a buscar palabras claves de cola larga o relacionadas exactamente, sino semánticamente, es decir, con una concordancia más amplia que simplemente la palabra exacta. O puedo ir haciéndolo, por ejemplo, una palabra como perros, me dice que hay 580.000 palabras claves relacionadas. O puedo hacer una palabra como perros pequeños, que me dicen que hay 8.000 en concordancia amplia, llevarla a una concordancia más exacta y me dice que hay unas 4.000. Y puedo empezar a sacar un montón de palabras claves que, si ustedes las ven, están en azul. Eso significa que se pueden cliquear y hacer un análisis de cada una de esas palabras puntualmente. Ya lo veremos más al final de la charla. Y con todo eso puedo empezar a hacer mi estrategia. Y mi estrategia dice que la gente habla con el móvil, habla con los dispositivos. Entonces, si habla, normalmente, ¿qué hace? Pregunta. La mayoría de la gente no dice a Siri o al propio Google, porque la mayoría de las búsquedas por voz se están dando con el propio botoncito de búsqueda dentro de Google. No le dice zapatillas Nike. Les dice, ¿cuánto salen las zapatillas Nike? ¿Dónde comprar zapatillas Nike? Habla, pregunta. Entonces, la tercera cosa que tengo que tener en cuenta es que no solo tengo que hablar de intenciones de búsqueda, sino que tengo que hablar de preguntas. Y aquí empezamos a entender un poco más esas intenciones. Tenemos las típicas intenciones comerciales, es decir, todas esas palabras claves que la gente que las está buscando tiene en su mente un objetivo: comprar. No importa que todavía no esté listo para esa compra, pero tiene ese objetivo en la mente. Luego tenemos las navegacionales o de marca. ¿Cuántos de vosotros, si buscáis el Corte Inglés, ponéis el corteinglés.en? La mayoría ponéis el Corte Inglés en el propio Google y lo buscáis. Inclusive Facebook. ¿Qué hace la gente? La busca. Y esas búsquedas se transforman en búsquedas de marca. Y esas búsquedas de marca, dependiendo de nuestro nicho, nos conviene estar. Calculen si yo vendo zapatillas y no me conviene salir por Nike. Pero nos vamos a quedar con las últimas dos, que son las intenciones de búsqueda de información y las intenciones mixtas o de búsqueda de información comercial, que son las típicas qué es, cómo se hace, o inclusive las de búsquedas de acción comercial, que son cuál elegir, cuál comprar, cuánto cuesta. Esas búsquedas que también son de información, pero en un momento mucho más cercano a la compra. Y si nos tenemos en cuenta que esto es lo que necesitamos, podemos verlo desde el punto de vista de un embudo de conversión. La mayoría dirá, ¿y a mí qué me importa si yo quiero vender? Yo no quiero preguntas. ¿Por qué digo la mayoría? Porque es lo que me preguntan, lo que me dicen mis clientes continuamente. ¿Para qué quiero un blog? Yo quiero más gente que me venga a comprar, perder tiempo en hacer contenidos. ¿Por qué? Porque el blog es la forma de inyectar tráfico a tu embudo de conversión. Calcula que si tú vendes zapatillas, vas a toparte con Zalando, con Amazon, con Sprinter, con el Corte Inglés, y yo con mi pobre Josecito Calzado me tengo que ir a otra parte o vender otro producto. Entonces, o me centro en
keywords de long time, o me centro en contenido informativo, en ese contenido que va a pillar al usuario en un momento previo de la compra, pero que por lo menos lo va a pillar, porque de otra manera ni siquiera te verían. ¿Y qué hago? En la parte alta del embudo me voy con el qué es y para qué sirve. En la parte media del embudo me voy con esa información que ayuda a aumentar las conversiones, que, por ejemplo, el cuál elegir o cuánto cuesta. Y el último, me voy con aquellas palabras claves que yo les suelo llamar postventa o de comunidad. Es decir, esas palabras claves que ayudan a que un usuario que compró siga comprando. ¿Se acuerdan cuando compraban un robot de cocina en un supermercado? ¿Con qué venía? Con un librito de cocina. Entonces, ¿qué haces tú? Enseñarle a la persona a hacer algo con eso que acaba de comprar para que no sea otra cosa más que se llene de polvo en la alacena. Y de paso esa persona te va a recomendar y se va a transformar en un prescriptor de marca. Todo eso se puede conseguir generando comunidad con contenido. Y aquí vamos de nuevo. El contenido a forma de pregunta te ayuda a aparecer en las búsquedas de tus clientes cuando ni siquiera te conocen. Porque lo que están haciendo ellos no es buscarte a ti, buscando la respuesta de una necesidad que los va a llevar a la larga a la compra. Y para esto también puedo usar herramientas. La misma Keyword Magic Tool de SEMrush tiene una opción que se llama preguntas. Y sobre aquella perros que había 500.000 palabras claves, ahora tengo 49.000 preguntas. ¿Cómo hacerle la cama a un perro? ¿Cómo tomarle la temperatura a un perro? ¿Qué come un perro? Es decir, un montón de información que el que tiene un perro necesita y que el que vende productos para perros necesita ofrecer. Todo eso lo puedo sacar con esta herramienta, con volúmenes de búsqueda, con índices de competencia. Puedo ver quién ya está posicionado, con quién me tengo que pelear para ganar esa posición. Y todo esto me ayuda, por ejemplo, a aparecer cuando alguien busca este tipo de información que se realiza en su gran mayoría con el móvil y que se realiza en su gran mayoría con la búsqueda por voz. Usar un lenguaje natural. ¿Cómo buscamos a mano? Como indios. Ponemos una palabra seguida de otros, sin preposiciones, sin acento. Facebook, no es con Q. ¿No saben la cantidad de búsquedas que tiene en internet la palabra Facebook? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le sale más fácil escribir así. Nos importa que sea con S o con C, nos da igual todo. Lo que hacemos es velocidad. Y si tienen dedos grandes como los míos, ni hablar, porque en un móvil puedo llegar a poner cualquier cosa. Entonces, cuando buscamos, hablamos. Y eso es lenguaje natural. Es decir, hablo con preposiciones, hablo con más de 2 o 3 palabras, como dije anteriormente. Entonces el contenido debe ser más extenso para tener riqueza lingüística y sobre todo debe tener un contexto en el que el navegador pueda interpretarlo. Es decir, Google tiene que entender mejor que nunca ese contenido. Por eso debemos estructurarlo lo más importante arriba. Es decir, si tú estás tratando de posicionarte para el qué es algo, el qué es algo es lo primero que tiene que encontrar el usuario. No primero tus productos, la venta y luego el qué es al fondo. Total, va a bajar para verlo. No, no baja, se va. Y no solo se va, no te posicionas. ¿Vale? Lo más importante relacionado con esa keyword tiene que ir arriba. Luego la parte que a ti te importa. Y por último, el contenido que enriquece, porque ni siquiera el 30% de los usuarios bajan del 50% de la página. Entonces, si yo le di todo al principio, lo más importante, corre el riesgo que se vaya. Sí, pero por lo menos ya me tomó como un referente de la temática y del contenido que buscaba. Y sobre todo me va a facilitar muchísimo posicionarme. Este dato está sacado del propio blog de Google, el blog para Webmaster, y dice que el 70% de las búsquedas que se realizan con Google Assistant son con temas y como hablando, es decir, lenguaje natural. La gente habla con su móvil y cada día lo hace más. Y encima ahora con un Siri o con un Cortana o con alguno de estos dispositivos que te contesta, peor aún.
Una de las cosas más comunes que se encuentran ahora en la búsqueda por voz es que tú le digas, ¿en dónde está el Empire State? Y te digan en Nueva York. Y que luego digas cuántos pisos tiene, es decir, búsqueda predictiva. Ni siquiera tengas que volver a repetir la palabra Empire State. Y te los diga. Todo eso es porque nos acostumbramos a dialogar con nuestro teléfono, con nuestro asistente de voz. 5. Les dije anteriormente lo de las pizzas en Madrid o las pizzas cerca de mí. La geolocalización es fundamental. Hemos quedado claro que el móvil es indispensable para e-commerce. El móvil, en la mayoría de los casos, tiene el navegador, el geolocalizador abierto. Yo lo suelo tener cerrado por temas de batería, porque si estoy todo el día fuera de casa no llego con todo lo que lo uso, pero el 90% de la gente que conozco lo tiene abierto. Y si tú haces una búsqueda, si no es por la IP de la antena 4G que te estás geolocalizando, es por el GPS, pero te localiza. De esa manera, las búsquedas que tú realices con voz, esta es una búsqueda hecha puntualmente pensada en voz, y te va a mostrar datos geográficos. Y no solamente eso, te muestra datos enriquecidos. También hay que tener mucho cuidado porque todo lo que sea imagen posiciona muy bien. Inclusive, cuando uno busca fotos en Google a mano, por ejemplo, la Sagrada Familia. Yo pongo la Sagrada Familia y luego le doy clic al botón de imágenes. Pero cuando lo busca por voz, dice imágenes de la Sagrada Familia. Entonces, si yo tengo bien optimizadas mis imágenes para ese tipo de keywords, van a salir imágenes, porque ya no les va a mostrar contenido y luego vamos a ir a las imágenes, le va a mostrar directamente las imágenes. Aquí tenemos de nuevo otra herramienta que se llama Position Tracking dentro de SEMrush. Esta herramienta me permite poder elegir país, comunidad autónoma si hablamos como de España, o provincia si hablamos de Latinoamérica, o estado si hablamos de Estados Unidos, o inclusive una ciudad. Puedo buscar una palabra clave geolocalizada y no solamente puedo buscar palabras clave, sino que puedo inclusive compararla contra hasta 20 páginas de competidores. Y luego, una vez que ya sé dónde quiero ir, que inclusive le podría poner hasta por código postal, me va a decir en un listado cómo están posicionadas para mi negocio y para la competencia esas palabras claves. Voy a poder encontrar qué contenidos tienen posicionados mejores esas palabras claves para analizarlos. Otra cosa muy importante, y ya vamos empezando a llegar al final, es la competencia. Yo suelo decir que un SEO no es Moisés. La mayoría de los clientes vienen en pleno año 2018 y te dicen, quiero que mi web salga primero en Google. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Y le sueles decir, bueno, si vamos poniendo buen contenido y hacemos esto, quizá en 6 meses a 1 año tengamos algunas posiciones. A mí me dijeron que en 3 meses ya estás primero. No somos Moisés, no clavamos el bastón y sacamos a todo el mundo del medio. Y en voz tampoco. Por eso hay que tener muy en claro qué está haciendo el que ya está, por qué está el que ya está, qué se le ocurrió que a mí no, qué está haciendo él que yo no. Para esto hay una herramienta muy potente dentro de SEMrush que se llama análisis brechas de dominios. Anteriormente se llamaba dominios versus dominio, ahora se llama brechas de palabras clave. Esto viene pensado para móviles y pensado para ordenadores. Anteriormente te mostraba todo en una sola cosa, ahora te lo muestra separado. ¿Por qué? Porque como Google está utilizando 2 algoritmos diferentes, SEMrush y como muchas otras herramientas de SEO, están empezando a utilizar bases de datos y análisis personalizados. ¿Por qué? Porque puedo estar segundo en el ordenador y en tercera página en el móvil. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo utilizar una herramienta como esta, elegir la opción de móviles, poner mis diferentes páginas web, puedo poner la mía y hasta la de 4 competidores, es decir, analizar 5 páginas web y puedo ver qué tienen en común, cómo están posicionadas, qué keywords, intenciones de búsqueda tienen o algo inclusive mejor. ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Es decir, descubrir ideas y oportunidades. Si yo uso la opción de qué tienen ellos que no tenga yo, puedo encontrar palabras claves a las que ellos, mis competidores, se están posicionando y yo no. Y una vez que encontré esas palabras claves, puedo utilizar algunas otras herramientas como, por ejemplo, SEO Content Template. Esta herramienta lo que hace es algo
tan simple y tan genial a la vez como tú pones una palabra clave, arrancas el proyecto y te va a traquear quiénes son los 10 que ya están posicionados por esa palabra clave y te va a decir qué densidad de palabras claves usan. Si usan imágenes, si usan vídeos, quién los está enlazando, qué palabras claves semánticamente relacionadas están usando, qué otros términos de búsqueda, qué cantidad de palabras tiene el texto. Es decir, te va a dar todos los datos técnicos de los de tu competencia para que puedas sacar datos y estadísticas para ver cómo tú vas a hacer ese contenido. Yo suelo decir que la mejor herramienta para un marketero, un SEO, como le quieran llamar, es la imaginación. Si no la tienes, hay herramientas para analizar a los que sí la tienen y ver qué están haciendo para poder nosotros mejorarlo. Esto nos llega a los dos últimos slides. Todo el mundo conoce Amazon. Todo el mundo estará de acuerdo que es una de las tiendas online más grandes, mejor dicho, es un marketplace más grande del mundo. ¿Saben, según la nueva herramienta de análisis de tráfico que tiene Semrush, ¿saben cuánto tráfico tiene solo el dominio español? Solo el dominio español de Amazon, 91 millones de visitas al mes. Pero lo más importante es, hemos llegado a la conclusión de que el móvil es lo primero y que la búsqueda por voz está 100% influenciada por el móvil. Miren qué porcentaje de búsqueda por voz, mejor dicho, de tráfico móvil le llega al más grande de todos los e-commerce. Quiere decir que de 91 millones, 74% de personas acceden a Amazon por el móvil. Está bien, Amazon tiene una app, pero además de ello, estamos viendo que el tráfico que nos puede llegar si optimizamos nuestra web para búsqueda por voz y por móvil puede ser gigantesco. Muchas gracias.